Yo les decía que queremos hablar del Evangelio, porque en realidad el Evangelio es la mejor noticia que tenemos. Y decimos, vamos a predicar el Evangelio y tenemos que entender lo que tenemos que predicar. ¿Cuál es el centro del Evangelio? ¿De qué trata el Evangelio? Fíjense algo que nosotros vivimos hoy. ¿Se han dado cuenta que somos cristianos, pero tenemos muchísimas iglesias cristianas? Y entonces uno dice, ¿y por qué muchas iglesias si al final tenemos la misma Biblia, creemos en el mismo Cristo como Salvador? Y entonces, ¿por qué hay diferentes iglesias? ¿Será que hay diferentes evangelios? Bueno, saben que en la Biblia uno de los expositores más grandes que trató de presentar el evangelio como realmente era fue el apóstol Pablo. Y cuando el apóstol Pablo predicó el evangelio, también se dio que muchos estaban tergiversando el evangelio de Cristo, la salvación que había en Cristo. Y entonces algunas veces él tuvo que presentar claramente cómo era el evangelio, de qué trataba el evangelio, y otras veces él tuvo que defender el evangelio y decir, no, esto que están diciendo no es el evangelio, no es correcto, de esto no trata el evangelio es esto hoy, ¿no? Y yo digo, ¿no será que a veces hoy nosotros como cristianos estamos malentendiendo lo que es el evangelio? Que el mundo cristiano tal vez no lo ha entendido correctamente, o incluso nosotros como iglesia adventista, ¿será que hemos entendido de qué trata el evangelio? Yo quiero en esta mañana estudiar con ustedes el libro de Gálatas, y Gálatas es una carta en la cual el apóstol Pablo hace una defensa del evangelio. En el libro de Romanos, Pablo presenta lo que es el evangelio, y en el libro de Gálatas, Pablo hace una defensa del evangelio. ¿Saben? Para dar un contexto más o menos qué pasaba en la iglesia de Galacia, por qué Pablo tiene que escribir esta carta y les vuelve a enseñar de qué trata el evangelio, les comento lo que estaba ocurriendo. A la iglesia de Galacia habían llegado judíos, algunos de ellos habían pertenecido a la secta de los fariseos y se habían hecho cristianos. Pero estos judíos, fariseos, que ahora eran cristianos, tenían tan arraigadas sus costumbres y sus tradiciones religiosas que aun cuando se aceptan a Cristo y se entregan a Él, quieren seguir arrastrando cosas de sus tradiciones que en realidad no tienen nada que ver con el Evangelio de Cristo y que ellos le están dando un lugar preponderante. Y dice que es necesario que esto se haga porque es punto de salvación. ¿Y qué es lo que pedían o lo que llegan diciendo estos judíos, fariseos, cristianos a la iglesia de Galacia? ¿Saben qué es lo que le llegan diciendo? El problema es que le estaban pidiendo que se tenían que circuncidar. Dice, ok, ustedes aceptaron a Cristo, pero queremos decirle algo. Es necesario que se circunciden. Y miren, por ejemplo, Hechos capítulo 15, yo voy a pedir que uno de ustedes me ayude a leerlo, en voz fuerte y clara, Hechos 15:1. Miren lo que ellos decían, lo que estos judíos fariseos le pedían a las iglesias. Y justo Hechos 15:1 trata de un conflicto que Pablo tuvo con estas personas porque estaban haciendo una perversión del evangelio. O se los leo yo. Miren, escuchen lo que dice Hechos 15:1. Entonces, algunos que venían de Judea, ¿no?, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué cosa dice? No podéis ser salvos. No, si te quieres salvar, te tienes que circuncidar. Y esta gente llega hasta Galacia y entonces le dicen a los cristianos, está bien, ustedes aceptaron a Cristo, pero hay algo que no están haciendo. Ustedes no se han circuncidado. Si no se circuncidan, ustedes no van a ser salvos. Y esto llega hasta conocimiento del apóstol Pablo. Y esta gente que estaba en Galacia empieza a obedecerles a ellos, ¿no? Es como que yo venga a decirle, hermanos, miren, lo que tenemos que hacer para recibir el don de lengua, el Espíritu Santo, nosotros tenemos que hablar en lengua. Si no hablamos en lengua, no hemos recibido el Espíritu Santo y tenemos que empezar a hablar. El que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. Y todos dicen, ¿y ahora cómo hago? Tengo que empezar a hablar en lengua, ¿no? Y de repente todos empezamos a ver qué hacemos para hablar en lengua. En ese tiempo en Galacia, también los hermanos
empiezan a ser influenciados y dicen, bueno, yo me quiero salvar, entonces me voy a circuncidar. Y esto llega hasta oídos del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, podríamos decir como que se agarra la cabeza y dice, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo les llegan a decir una perversión del Evangelio y a enseñarles un falso punto de salvación? Que en realidad no es algo que tengan que hacer. Y él decide escribirles la carta a los Gálatas. ¿Sí? Este es el contexto de por qué se escribe la carta a los Gálatas. Y entonces quiero que me acompañen, vamos a ver varios versículos, vamos a ver cómo Pablo defiende el Evangelio y presenta y les dice, este es el Evangelio. De esto se trata la salvación. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 1. Y entonces el versículo 6, miren lo que Pablo les dice. Obviamente que es muchísimo más amplio estudiar todo esto más que en un solo sermón. Hay algunos puntos que no los abordaremos, otros vamos a tratar de hacerlo lo más leve posible, pero aguanten un poco. Capítulo 1, versículo 6, Pablo les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Miren las palabras que Pablo usa, ¿no? La gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Pablo le dice, yo la verdad, yo no lo puedo creer, que ustedes tan pronto se hayan desviado de lo que yo les enseñé que era el evangelio para seguir otro evangelio. Y entonces él en el versículo 7 le dice, no es que haya otro evangelio, solo hay un evangelio, es el único. Si se predica otra cosa, eso ya no es evangelio, pero el evangelio es una sola cosa. Es más, les dice, miren, si alguien les predica algo diferente de lo que yo les enseñé, está bajo maldición. Y saben, pervertir el evangelio es degradar la obra de Cristo que vino a hacer por nosotros. Y tenemos que tener cuidado de haber entendido el evangelio cuando predicamos el evangelio, porque podemos estar poniendo o mostrándole a la gente enseñanzas erróneas que les hacen pensar que para ganar el cielo tienen que hacer alguna cosa ellos, ¿no? Y entonces Pablo les dice, miren, no hay otro evangelio. Y yo les digo, lo que yo les enseñé que era el evangelio, miren lo que dice el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ¿no? Y él les dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, no había duda que lo que Pablo les había enseñado como lo que es el evangelio, era el evangelio. Porque Pablo les dice, yo les quiero aclarar algo, no es que esto yo llegué a la conclusión de que era el evangelio, no es que esto yo lo razoné, no es que es mi idea, no es algo personal. Dios me dijo por revelación, en esto consiste el evangelio, y eso fue lo que yo les he enseñado. Y entonces ahora, si les enseñan a circuncidarse, esto no tiene nada que ver con el evangelio, y me voy a oponer rotundamente, y ya van a ver por qué. Miren, por ejemplo, en el capítulo 2, el versículo 12, dice, por ejemplo, en ese pasaje Pablo reprende a Pedro. Y entonces dice alguna de las partes, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo en ese tiempo era el líder de la iglesia en Jerusalén, ¿no? Y habían venido desde Jerusalén. Y dice, comía con los gentiles. ¿Quién comía con los gentiles? Pedro. Y ustedes saben que un judío, para los judíos, no se podía sentar a comer con los gentiles. Pero ahora Pedro, ¿qué había aprendido cuando vio la visión del manto? Ustedes recuerdan con los animales reptiles. No llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Y no se refería a los reptiles, sino a los hombres. Es decir, todo hombre es igual ante Dios. Y vos no lo podés llamar inmundo. Y si ha sido recibido por Cristo, es igual, no hay judío, ni griego, ni libre, ni esclavo. En Cristo todos somos iguales. Entonces Pedro dice, ok, yo puedo comer con un gentil, porque en Cristo somos todos iguales. Y entonces dice acá, pero después que vinieron, los que venían de Judea, ¿no? De parte de Jacobo, se retraía
y se apartaba porque tenía miedo de quiénes. ¿De quiénes dice? De los de la circuncisión. Se había hecho una secta dentro del cristianismo, un grupito que decía, no, circuncidarse, porque nuestro padre Abraham nos mandó circuncidarse y también desde hace miles de años nos estamos circuncidando nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos. De repente nos van a venir a decir, no hay que circuncidarse, es imposible. Y miren, a tal punto habían llegado que fíjense el capítulo 2 de Gálatas y el versículo 4, dice Pablo, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Miren lo que dice Pablo, que habían entrado falsos hermanos, eran espías judíos que se habían hecho pasar por cristianos, para decir, a ver, este hombre Pablo, ¿qué está queriendo enseñar? Que lo que nuestro padre Abraham nos mandó, ya no hay que hacerlo, imposible, hay que circuncidarse. Este hombre es un hereje, porque ¿cómo va a venir a reducir o a abolir el rito que Dios le mandó a nuestro padre Abraham? Hay que circuncidarse, sí o sí. Y miren, por ejemplo, qué decía Pablo. Vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 2. Miren lo que dice. He aquí, yo Pablo, ¿no? Pablo le dice, yo se lo estoy diciendo. Aunque anden espías, yo doy la cara y se lo digo clarito. Yo Pablo, ¿qué le dice? Os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿No? Es como que, a ver, quiero ver qué es lo que Pablo está diciendo, porque vamos a espiarlo, porque Pablo está diciendo que ya no hay que circuncidarse, y Pablo dice, se lo digo clarito yo, les digo, nada, y no sirve de nada si ustedes se circuncidan, no tiene nada que ver con el Evangelio, ¿se dan cuenta? Tremendo. Incluso Pablo, yo le voy a hacer un recorrido algo rápido, después ustedes en su casa lo pueden leer con detenimiento el libro de Gálatas. Él les dice, miren, cuando yo me encontré con Cristo, yo no subí a los grandes apóstoles a preguntarles nada, excepto estuve con Pedro 15 días, pero después yo estuve, dice, 3 años, yo estuve estudiando el Evangelio, recibiendo la luz de la palabra de Dios, y yo no volví a subir a Jerusalén hasta luego pasado 14 años. Y cuando Pablo sube a Jerusalén, fíjense en el capítulo 2, versículo 1 de Gálatas, dice, después de pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y miren lo que dice el versículo 2, pero subí según una revelación. ¿Por qué? Porque Dios le dice, anda a Jerusalén, porque en Jerusalén hay un grupo que se metió a la iglesia y está diciendo que para salvarse hay que circuncidarse. Andá y defender el evangelio que yo te revelé. Y andá a decirles que circuncidarse no sirve de nada. ¿Quieren ver ustedes a qué punto habían llegado? Vamos a volver a Hechos capítulo 15. Fíjense, miren lo que dice ahí. Hechos 15. Los judíos fariseos decían, para salvarse hay que circuncidarse. Y entonces el versículo Hechos 15:2 dice así. ¿Lo tienen? Hechos 15:2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, ¿qué está queriendo decir? Una tremenda discusión. Se trabaron los judíos legalistas que decían hay que circuncidarse, y Pablo decía no señores, no hay que circuncidarse. ¿Cómo no nos vamos a circuncidar? ¿Qué quiere decir? Que lo que nuestro padre Abraham enseñó no es correcto. No, ya no es necesario. Pero está tirando por tierra la fe de los judíos. Eso no es el evangelio. Fue una trabada tremenda que chocaron. Allí dice que Pablo y Bernabé tuvieron una contienda no pequeña con ellos. Entonces, ¿qué pasó? Dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces ahora ustedes ven lo que Pablo le dice en Gálatas. Yo subí a Jerusalén, pero fue por una revelación. Porque el Señor le dice, anda a Jerusalén y decirles que no necesitan circuncidarse para salvarse. ¿Sí? Y allí Pablo después, en el capítulo 2 de Gálatas, él reprende a Pedro y le dice, ¿cómo?
Estaban comiendo con los gentiles, y cuando vienen los de la circuncisión, te apartás de ellos porque sabes que ellos te van a estar a juzgar por estar comiendo con gentiles. Eso no es correcto, eso no es el Evangelio. Y entonces, miren lo que Pablo les dice, el capítulo 3, versículo 1. ¿Me ayudan a leerlo? ¿Subía Pedro y Juan en el templo a las 3 de la tarde? No, perdón. Gálatas capítulo 3. Versículo 1. Dice así: Gálatas torpes, ¿quién os ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Ok, vamos a detenernos ahí. Miren lo que Pablo les dice. Yo pienso así, diciéndole, Gálatas, pero hermanos, ustedes, voy a usar este precio, ustedes que son tontos, yo les enseñé lo que significa el sacrificio de Cristo, que ustedes se salvan. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ustedes y es el suficiente sacrificio, y ahora ustedes se están dejando engañar por esta gente, hechizar, dice, ¿no? ¿Saben que en la Biblia dice que la hechicería es como pecado de idolatría? Entonces ustedes se están apartando de lo que es el Evangelio, porque si nosotros, hermanos míos, miren, ponemos algo o a alguien en lugar de Cristo para decir que nos ayuda a salvarnos, nosotros estamos tirando por tierra el sacrificio de Cristo por nosotros. Porque el sacrificio de Cristo no hay nada más que agregarle. ¿Qué le vamos a agregar? No, pero Cristo murió, pero hace falta una cosita más que hagamos para salvarnos. No hace falta más nada. En el sacrificio de Cristo está completa la salvación del ser humano, ¿sí? Entonces Pablo le dice, ustedes son torpes porque se han dejado engañar por esta gente y empezaron a circuncidarse para querer salvarse. Y miren lo que les hace una pregunta, capítulo 3 de Gálatas, versículo 2. Solo quiero saber esto. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Díganme, ¿ustedes por qué recibieron el Espíritu? Porque obedecían todos los mandamientos. Entonces yo digo, obedecen, entonces yo les doy el Espíritu. O porque creyeron a Dios y Dios les dio el Espíritu. Presten atención a lo que les dice. Versículo 3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Primero ellos creyeron que eran salvos por la fe en Cristo. Y ahora ellos dicen, no, pero hay que agregarle algo. Yo les digo, nosotros somos salvos por la fe en Cristo, más la obediencia a la ley, o solamente por la fe en Cristo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Somos salvos por la fe o por la obediencia? ¿Vieron? No, la obediencia no juega un papel en darnos méritos para salvación. Somos salvos por la fe que obra obediencia, pero no una obediencia para ganar la salvación. Y entonces ahora viene algo interesantísimo. Capítulo 3 de Gálatas, a partir del versículo 6, mi Biblia tiene un título. ¿La de ustedes también? ¿Cómo dice? ¿Qué cosa? El pacto de Dios con Abraham. Entonces Pablo le dice, yo les voy a explicar esto, porque ellos le están hablando que Abraham se circuncidaba. Bueno, vamos a ir hasta Abraham y yo les voy a explicar el pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces escuchen así, dice, así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son, ¿qué cosa? Los hijos de Abraham, ¿no? ¿Quiénes son los hijos de Abraham? No, los que se circuncidan, de nuestro padre Abraham. Y Pablo, que era hebreo de hebreos, le dice, no, Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. ¿Y él es padre de los que se circuncidan? No, es padre de los creyentes. Y le dice, escuchen esto, versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas
todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora vamos a detenernos ahí. ¿Cuándo Dios le dio la bendición a Abraham? Vayan conmigo a Romanos, capítulo 2 y capítulo 4. Pablo ahí ya también lo había explicado presentando el Evangelio. Miren lo que dice en el capítulo 2 de Romanos, a partir del versículo 17, ¿cuál es el título? Los judíos y la ley. Pablo le dice, ok, miren, los judíos viven hablando de la ley. Yo les voy a decir algo, dice, porque ellos dicen, no, hay que cumplir todo, circuncidarse. Bueno, entonces, miren lo que dice el versículo 25, 2:25. Pues, en verdad, la circuncisión aprovecha si guardáis la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué cosa? Incircuncisión. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y dice, el que físicamente es incircunciso, pero guarda, ¿cómo dice ahí? ¿Guarda cómo? Perfectamente la ley. Guarden la palabra perfectamente, porque guardar la ley no es solo robar, no robar externamente. Perfectamente es lo que te emana del corazón, ¿no? Entonces Pablo, lo voy a parafrasear. Luego, un par de versículos en el capítulo 4. Dice, capítulo 4 de Romanos dice el ejemplo de Abraham. Versículo 3, Romanos 4:3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿no? Versículo 10, 4:10 de Romanos. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, ¿no? Entonces Pablo le dice a los Gálatas, a ver Gálatas, yo les quiero decir, ¿cuándo le fue contada por justicia la fe a Abraham? ¿Cuando él estaba circuncidado o antes de circuncidarse? Entonces vayan conmigo a Génesis, capítulo 12. Vamos a ir viendo varios textos. Todo esto es para que después comprendamos ese pacto que Dios hizo con Abraham, ¿no? Fíjense, cuando Dios llama a Abraham, Génesis 12:4, ¿qué edad tenía Abraham? A ver si ustedes me dicen. Solamente díganme de acuerdo a Génesis 12:4. ¿Cuánto? Cuando lo llama tenía 75 años. Y entonces, ¿qué es lo que Dios le dice cuando lo llama? ¿Sí? Vamos a ir a Génesis capítulo 15. Versículo 7 dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Sí? Y entonces fíjense el versículo 15-18. ¿Me ayudan a leerlo? No, 15-18 de Génesis. Capítulo 15, versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ok. Génesis 17:8, ¿qué dice? Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Guarden este par de párrafos, en heredad perpetua, este par de palabras, y seré el Dios de ellos. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, porque donde Abraham vivía se practicaba la idolatría, y yo te voy a dar una buena tierra. La promesa que Dios le hace es que va a tener una herencia, va a tener la tierra por heredad. Él y quién más, y su descendencia. Ahora, ¿Abraham tenía hijos? No tenía hijos, y ya tenía 75 años. Pero Dios le dice, yo te prometo que a vos y a tus hijos, pero yo no tengo hijos, pero esa es mi promesa, ¿no? Y que te la voy a dar por heredad perpetua. Ahora noten ustedes, ¿perpetua qué quiere decir? Para siempre. Ahora, Abraham heredó la tierra para siempre. Ayúdenme a leer Génesis 15:15. Y tú irás con tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez.
Dios le dice, vos te vas a morir. Entonces, si se muere, no puede tener herencia perpetua. ¿Se dan cuenta? Pero Dios le dice, vas a tener esta tierra perpetuamente. La promesa que Dios hizo tiene que ver con esto. Ustedes se dan cuenta que en la Biblia muchas historias que ocurren apuntan al desenlace final. Se los pongo como ejemplo. Noé predicando que va a venir un juicio. Los que creen tienen que entrar al arca. Cuando se termine el tiempo de gracia, se cierra la puerta del arca. Los que están afuera se quedaron viviendo todavía ¿cuántos días? 7 días. Estaban vivos, pero estaban perdidos eternamente, ¿o no? Y los que estaban adentro estaban salvados. ¿Ejemplifica eso el tiempo del fin? Cuando cierre el tiempo de gracia, va a seguir todavía viviendo la gente un tiempo, pero ya no, el justo sea justo y el injusto sea injusto, porque ya no hay más nada que hacer. ¿Se dan cuenta que ilustra lo que va a ocurrir en el tiempo del fin? El pueblo de Dios en Egipto. Egipto es el mundo, Faraón es el diablo, Moisés es Cristo el libertador y Canaán es el cielo hacia donde debemos dirigirnos. ¿Verdad que ilustra lo que va a ocurrir? Los 3 hebreos y la estatua. Un poder civil que les da una ordenanza religiosa para que ellos se arrodillen. ¿Ejemplifica lo que va a ocurrir? El poder civil da una orden religiosa para que el pueblo tenga que cumplir eso. ¿Se dan cuenta que se repite una y otra vez? Cuando Dios le dice, vas a heredar la tierra vos y tus descendientes. ¿De cuál tierra se estaba refiriendo? Porque dice perpetuamente. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que Abraham, Isaac y Jacob moraron en tiendas porque ellos esperaban una patria mejor, que es la celestial, cuyo fundamento y arquitecto es Dios. Cuando le dice, vas a heredar esta tierra perpetuamente, ¿qué tierra era? ¿A cuál se refería? Al cielo, a la tierra prometida y restaurada. Él y su descendencia. ¿Y quién es la descendencia de Abraham? ¿Los que se circuncidan en la carne o los que creen? Entonces Dios le está diciendo, mira, vas a heredar la tierra prometida, vos y todos los que crean en la promesa que yo les estoy dando. No tengo un hijo, vas a tener hijos. Sí, eso es lo que yo te estoy prometiendo. Y entonces ustedes fíjense, ¿saben cuántos años tenía Abraham cuando nace Isaac? Ustedes saben, 100 años, ¿verdad? Génesis 21 lo dice así. Génesis 21, 5, era de edad de 100 años. Pero ¿saben qué ocurrió antes? En el capítulo 16 de Génesis, ¿cuál es el título? Agar e Ismael. En el camino de espera para tener un hijo, Dios le promete, vas a tener un hijo. Pero Abraham se quiebra. ¿Por qué? ¿Cuántos años habían pasado? Él dice, cuando Dios lo llamó tenía 75. ¿Y saben cuántos años tenía Abraham cuando nace Ismael? Acompáñenme conmigo entonces a Génesis 17, versículos 24, ¿no? y 25. ¿Me ayudan a verlo? Génesis 24, 17, 24 y 25. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. ¿Y el 25? E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Ok, vamos a hacer matemáticas espirituales. Abraham tenía 99 e Ismael tenía 13. Entonces, ¿cuántos años tenía Abraham cuando nació Ismael? 99 menos 13. No. Perdón. 86. Ahí está, 86 años. ¿Y cuántos años tenía cuando Dios lo llamó? 75. Quiere decir que habían pasado 11 años. Probablemente lo engendró a los 85 y nació a los 86, por los 9 meses. Quiere decir que Abraham pasó esperando la promesa de Dios 10 años. Y después de 10 años él dice, pero si cuando Dios me llamó, yo ya era un viejo, tenía 75, y pasaron 1 año, 2 años, 5 años, y no lo pude engendrar. A los 10 años Abraham dice, es verdad que Dios me ha prometido la tierra y a mi descendencia, pero yo no tengo descendencia. Y ahí Sara dice, si no te acuestas con Agar, no vas a poder tener un hijo. Y dice la Biblia que Abraham escuchó la voz de Sara, como Adán escuchó la voz de Eva. ¿Recuerdan? Le creyó más a Sara que a Dios. Y entonces ahí él se quiebra. Y dice, sí, pero va a nacer un hijo, pero tengo que ayudarle a Dios para que nazca.
Porque si yo espero en Dios, va a ser como imposible, porque yo ya tengo 85 años. Sara era 10 años menor que Abraham. Después ustedes lo pueden ver, ¿no? Entonces dice que Sara tenía 90 años cuando nació Isaac. Entonces él dice, yo tengo 85 y Sara 75, es imposible. La única manera es que yo le ayude por medio de las obras de la carne. Y entonces el capítulo 16 es Agar e Ismael. Pero ¿cuál es el título del capítulo 17? ¿Qué dice? Señal del pacto. Con la circuncisión él saca un pedazo de carne de su prepucio, ¿no? De su órgano para engendrar vida, podríamos decir. Entonces Dios le está diciendo, mira, vos intentaste que mi promesa se cumpliera por medio de la carne. Saca la carne, porque mi promesa se va a cumplir por el Espíritu. Y ahora vas a circuncidarte vos y tus hijos y tu descendencia para recordar que ustedes no pueden hacer lo que yo puedo. Les tenés que enseñar a tu descendencia cuando se circunciden. Las obras humanas no pueden alcanzar la salvación que Dios nos quiere dar. Pero miren cómo todo pervertimos. Ellos ahora llegaron a pensar que la circuncisión era lo que les daba salvación. Y la circuncisión debería recordarles que ellos no podían salvarse y tenían que confiar en Dios. Y Dios hace un pacto con Abraham. ¿Cuál es el pacto? En el pacto hay dos partes, ¿sí? Sí, cuando vamos a hacer un pacto, dos o más partes. Y entonces en el pacto, la parte de Dios es una promesa. Yo te prometo que te voy a dar la tierra por heredad. Y la parte de Abraham, Génesis 15, versículo 6, ¿cuál fue? Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué tenía que hacer Abraham para ganar la tierra? Obedecer, trabajar, tenía que creer. En el pacto las dos partes eran así. Uno prometía y el otro creía que esa promesa se iba a cumplir. Entonces vamos a ir otra vez a Gálatas para leer lo del pacto. ¿Sí? Gálatas capítulo 3. Entonces dice, versículo 10. En el 9 Pablo le dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque si estamos hablando de obedecer la ley para salvarnos, yo les voy a decir esto, dice Pablo. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué están bajo maldición todos los que dependen de las obras de la ley para ser justos? Porque no hay un solo hombre que haya podido guardar toda la ley. Y el que guarda toda y ofende aunque sea en un punto, ya incumplió la ley. Entonces Pablo le dice, si ustedes, déjenme decirles algo, ustedes quieren justificarse por guardar la ley, voy a usar esta expresión, ya están fritos, porque nadie ha guardado la ley. Ya ustedes están bajo maldición. ¿Cuál es la maldición? La ley dice que el que transgreda uno de sus mandamientos debe morir. Entonces dice, ustedes están queriendo ganar la salvación por la ley. Les quiero anunciar algo, ustedes ya están perdidos y están muertos, porque la vienen violando hace tiempo. Porque aunque la cumplan exteriormente, el hombre no puede cumplirla interiormente. ¿Sí? ¿Por qué no podemos? Yo les pregunto a ustedes, ¿podemos cumplir o no podemos cumplir la ley de Dios con nuestra propia fuerza? ¿Por qué no? ¿Saben por qué? Yo les voy a decir, porque la ley es espiritual. Y nosotros, después de la entrada del pecado, ¿en qué nos convertimos? En carnales. ¿Qué sale del corazón del hombre? Pleitos, celos, iras, contiendas, herejías. Entonces nosotros, aunque querramos guardar la ley, nunca lo podemos hacer. Porque en nuestro corazón, por eso Pablo dice, no entiendo lo que me pasa. El bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso es lo que me sale. Y dice, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? ¿No? Porque yo no puedo guardarla y ya no quiero tener estos impulsos. Y él mismo dice en Romanos 7, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿No? Entonces, la única manera de guardar la ley es con Cristo. Y entonces vean lo que Pablo dice acá en Gálatas. Vamos a seguir leyendo, capítulo 3, versículo 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Que la fe, la ley, no te dice, bueno, si vos crees te salvo.
La ley dice, no, si querés salvarte y tener vida, tenés que obedecer la ley. Pero entonces Pablo dice, pero, miren el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque nosotros estábamos condenados a muerte y Cristo nos salva de esa maldición. ¿Cómo? Entonces dice, para que en Cristo Jesús, el versículo 14, la bendición de Abraham, ¿sí?, alcanzase a todos los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora vamos al 15, dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ustedes vieron que cuando vamos al escribano, dos personas se compran, se hace un documento, al final si queda media página vacía, ¿qué hace el escribano? Traza una raya. ¿Ya han visto ustedes? ¿Para qué? Para que nadie a ese documento le escriba otra cosa y diga, era parte del contrato, sino que ahí dice, ya nada, no le puedes ni agregar ni quitar, ya está estipulado. Entonces Pablo dice, miren, Dios hizo con Abraham un pacto y ese pacto ya está confirmado, que Dios le prometió la tierra y que Abraham tenía que creer. Ahora, si nosotros ahora venimos a agregarle algo a ese pacto, es imposible. No podemos venir a decir, bueno, miren, había que creer, pero hay que escribirle ahí y circuncidarse también. Dice Pablo, esto no es parte del pacto. No estuvo, Dios nunca le dijo, para darte la tierra, tener que circuncidarte. Dios nunca le prometió eso, ¿sí? Y entonces, fíjense, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchas, sino de uno. ¿Y su simiente quién es? Cristo. Entonces Dios le prometió la tierra ¿a quién? A Abraham. ¿Y a quién? ¿A quién es la simiente de Abraham? A Cristo. ¿Saben qué pasa? La tierra era dada a Adán. Cuando Adán peca, el diablo se la arrebata. Pero luego Cristo viene y Él recupera por su sacrificio y su vida santa lo que el diablo le había arrebatado a Adán. Entonces la tierra, cuando ya sea purificada, ¿quién va a venir a poseerla? ¿Quién va a ser el dueño de esta tierra? Porque el primer Adán cayó, ahora el segundo Adán, ¿quién es? Cristo. Y con Cristo nosotros somos, dice qué cosa, coherederos. Dios le dice, a vos Abraham y a tu simiente, a Cristo, yo le voy a dar la tierra. Pero cuando se la doy a Cristo, Cristo la comparte con nosotros. ¿Se dan cuenta? Él viene y toma posesión de la tierra prometida y dice, esta tierra es para ustedes también, que son mis hijos y mis hermanos. Con ustedes yo la gané y yo la comparto. Entonces miren lo que dice más adelante. El versículo 17. ¿Me ayudan a leerlo? 17 y 18. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ok. A veces Pablo, algunas traducciones un poco confuso para nosotros un poquito. Se las voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice así, miren. Lo que trato de decirles es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde cuando Dios le da la ley en el Sinaí. Es decir, ¿por qué dijo Dios que íbamos a poseer la tierra? Porque Él nos la iba a heredar como promesa. Dios no le dijo a Abraham, pero tenés que guardar la ley. ¿Se dan cuenta que no le dijo? Entonces dice Pablo, cuando después 430 años se le da la ley al pueblo, no es que dice, ahora ya el pacto de Abraham se anula y ahora ganamos la tierra por heredad, por guardar la ley. ¿Me explico todo lo que le estoy diciendo? Entonces Pablo le está diciendo, quiero explicarles, miren, la ley no sirve para salvarnos. ¿Se dan cuenta? Porque el pacto que Dios hizo con Abraham fue que Él se la iba a dar de pura gracia. ¿Sí? Entonces la ley dice, ¿para qué fue dada la ley entonces? 430 años después. ¿La ley anula el pacto? No, el pacto está siempre vigente.
Entonces, ¿por qué fue dada la ley? Y escuche, dice así, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Ese es el 19, perdón, el 17. Porque Dios estaría rompiendo su promesa. Si Dios dice, ahora ya no se las doy de gracia, ahora tienen que obedecer para que yo les dé la tierra prometida, entonces Dios estaría rompiendo su promesa, porque Él hizo un pacto. Les voy a leer esta cita hermosa que está en el libro El deseado de toda la gente. Porque Dios hizo con Abraham un pacto, pero saben que antes del pacto de Dios con Abraham ya había un pacto eterno que Dios había hecho entre el Padre y el Hijo. Escuchen esta cita en El deseado de toda la gente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra. ¿Cuándo? Desde antes que se hiciera la tierra. El Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería el fiador de la especie humana. Miren ustedes, antes del pacto de Dios con Abraham, ya había un pacto entre el Padre y el Hijo. Y el pacto era que si caíamos en pecado, el Hijo iba a venir a pagar por nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, si Cristo vino a pagar por nuestros pecados, ¿qué pagamos nosotros con guardar la ley? Nada. La ley no tiene una función de darnos méritos para ganar salvación. ¿Se dan cuenta? ¿No? Pablo les quiere explicar esto a los Gálatas y les dice, Gálatas, no se dejen engañar. El Evangelio es que ustedes son salvos por lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora les leo algo de Gálatas todavía. Entonces dice, versículo 19, el 18 dice, porque si la herencia fuera por la ley, ya no es por la promesa. Porque si vos vas a tener la tierra prometida por obedecer los mandamientos, entonces ya no es por la promesa que Dios hizo. Entonces le dice en el versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces, si no nos salvamos guardando la ley, ¿para qué sirve la ley? Entonces, ¿Dios para qué les dio la ley? Pablo en Gálatas les dice, este es el papel de la ley, no es salvarnos. Les digo, el Evangelio es decirles que somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros, porque Él ya había hecho un pacto en la eternidad con el Padre, que Él iba a morir por nosotros. Ustedes cuando guardan la ley no están ganando méritos para poder salvarse. Eso es legalismo, eso no es el Evangelio correcto. No lo tenemos que aceptar. Y a veces nosotros, miren, tenemos hasta ese pensamiento en la cabeza. No, tengo que portarme bien, tengo que obedecer para poder ir al cielo, para poder salvarme. Nosotros tenemos ofrecida la salvación en Cristo. Ahora acá dice, pero entonces, ¿para qué vino la ley? Escuchen lo que dice. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿Y quién es la simiente? Dijimos, Cristo. Entonces la ley fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Saben por qué? Es como que tengas un niño que vos le decís, no cruces allá la calle porque bien puede venir un auto y te choca. Un niño de 3 años, de 4, y el niño todo el tiempo le dijiste, no cruce. Entonces decís, pero siempre cruza. Entonces venís a agarrar y le pones un tejido. Y le decís, tengo que ponerle el tejido. ¿Por qué? Porque no entiende, porque no razona. Entonces Dios dice, como ellos deberían haber tenido en su corazón la ley. Yo les pregunto, a Adán Dios le dio 10 mandamientos escritos. A Noé Dios le dio 10 mandamientos escritos. A Abraham Dios le dio 10 mandamientos escritos. ¿Existía la ley de Dios en ese momento? ¿Existía? Sí existía, pero no se las dio en tabla. ¿Saben por qué? Dice, hay un capítulo en el libro Patriarcas y Profetas que se llama La Ley y los 2 pactos. Ustedes recuerdan que Cristo dijo, este es el nuevo pacto que yo haré con ustedes. Si el nuevo pacto lo hace Cristo en el Nuevo Testamento, entonces si hay uno nuevo, quiere decir que hay uno antiguo, ¿no? ¿Y cuál era el antiguo pacto? El antiguo pacto que se había concretado era cuando Dios dio los 10 mandamientos en el Sinaí. Pero Dios le dio los 10 mandamientos, ¿saben por qué? Escuchen esta cita, dice, pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se hizo otro pacto en Sinaí? Escuchen esto. Pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes, en la mente del pueblo. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción,
no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley. Ellos habían pasado en Egipto y se habían hecho idólatras, habían violado el sábado, vivían a los golpes, a los látigos. Ellos no estaban acostumbrados, eran salvajes, vamos a decir así, ¿no? Es como que vivamos en el lejano oeste, punta de pistola, puño, tomando y una vida desordenada. Y entonces Dios dice, bueno, muchachos, les quiero decir, acá no se tirotea, ni se toma licor, ni se ofende. Nos dice una vez, pero yo vengo y todas las veces tiroteo. Entonces Dios tiene que poner un cartel y dice, no. ¿Me explico? La ley, ¿para qué fue dada la ley? Por las transgresiones. Dios se las tuvo que poner en tabla y se lo hizo, ¿saben qué? Como una manifestación portentosa para que el pueblo entendiera lo sagrado de la ley, ¿sí? Yo suelo poner una ilustración que cuando yo era adolescente, viví un momento en que yo quería llegar a medianoche a mi casa y mi mamá se acostaba temprano siempre. Yo decía que era tipo una gallina, porque ella a 8:30, 9 estaba durmiendo y yo aparecía a las 12, 12:30. Claro, me valía que yo decía, mi mamá está durmiendo. A veces a los adolescentes les da ganas de empezar a vivir eso, ¿no? Y entonces yo llegaba a mi casa a medianoche, porque yo sabía que no era correcto que llegara a las 12 de la noche, pero yo seguía llegando. Y entraba como un ninja, calladito, no prendía la luz, me iba hasta mi cuarto y cuando ya cerraba la puerta prendía la luz para cambiarlo. Pero que mi mamá no se diera cuenta y mi mamá me dice, ¿a qué hora llegaste ayer? 10 más o menos, porque yo decía, si se acuesta a las 9, a las 10 ya está dormida, a las 10 más o menos, ¿no? Y así pasé 3, 4 días. Un día llego a la casa, típico ninja, todo en silencio, la luz apagada, llego hasta mi cuarto, abro la puerta, cierro la puerta. Cuando prendo la luz, casi me muero de un infarto. Mi mamá estaba sentada en mi cama y me dice, 10 de la noche, ¿no? ¿Vos crees que yo no me he dado cuenta a qué hora venís todos los días? Yo estoy despierta hasta que vos venís. Pero yo he dejado a ver cuándo vas a parar y a tener restricciones de no seguir viniendo a esta hora. Pensé que solo un día, pero lo haces 2, 3, 4, no tenés línea. ¿Sabes qué? Nunca más, no tenés permiso de ahora en adelante de venir a esta hora, no te dejo salir más. No, pero no tenés capacidad de administrar tu libertad. ¿Qué hace un muchacho a las 12 de la noche en la calle a esta hora? ¿Qué de bueno puede estar haciendo? Pero ahora yo soy un hombre y puedo quedarme hasta las 12 de la noche y me voy a quedar haciendo a las 12 de la noche en la casa, en la calle. No tiene sentido. Ahora yo ya no necesito que mi mamá me diga, esto tenés que hacer, ¿no? Mi esposa me lo tiene que decir a eso. Pero ya ni la esposa lo dice, porque cuando nosotros hemos aprendido a administrar la libertad, ya no necesitamos que nos la escriban. Entonces, Pablo les dice, los 10 mandamientos Dios no se los dio para decirles que por ellos tenían que salvarse, porque se salvaban por la gracia que Dios había prometido. Se los dio porque ellos no entendían lo que tenían que hacer hasta que viniera Cristo, ¿no? ¿Y saben qué dijo Cristo? Este es el pacto que yo voy a hacer con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Recuerdan ustedes? ¿Sí? Escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Me acerco un poco al final un resumen porque tiene mucho que decir. En el capítulo 4, Pablo dice que hay 2 hijos de Abraham, uno de la esclava y uno de la libre. La de Agar, el hijo de Agar es de la esclava y representa al Sinaí. ¿Saben qué representa? El pueblo cuando Dios le dijo, esta es la ley. ¿Saben lo que ellos dijeron? Ustedes recuerdan, todo lo que Dios nos pide, eso vamos a hacer. Y ratito después estaban adorando al becerro, ¿no? Y Moisés les dijo, Moisés y Josué, ustedes no van a poder obedecer la ley. ¿Saben por qué? Escuchen lo que dice Elena de White. Dice así. Dice, los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley y con excesiva premura concertar un pacto. Cuando Dios les dice, miren, esta es la ley, no van a robar, no van a mentir, sí, lo vamos a hacer todo. Ellos no debieron haber dicho eso. Ellos debieron haber dicho, no podemos guardar esa ley, porque esa ley está por encima de lo que nosotros podemos dar. Ellos debieron haber dicho, Señor, ayúdanos a guardarla, porque no podemos guardarla. El hijo de la esclava, ¿saben quién es? Aquel que quiere vivir guardando la ley para salvarse, pero por sus propias fuerzas.
Y Pablo dice, no tenemos que hacer algo para salvarnos. Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos ha prometido que heredaremos la tierra prometida con Él. Y entonces la ley, ¿para qué? La ley era para aquellos que no la habían, que eran inmaduros, pero ahora ustedes, Cristo lo que quiere es escribirles la ley en la mente y en el corazón. Y yo les pregunto, miren, una persona que vive para darle a los demás, una persona que es muy generosa, lo que gana lo comparte, ¿de qué sirve que yo le vaya y le diga, mira, acá hay un mandamiento que dice, no robarás? ¿Qué le voy a decir no robarás si en vez de robar comparte las cosas con los demás? ¿No? Entonces Pablo dice, el hijo de la libre es nacido por la promesa. ¿La promesa qué es? Escuchen esto. Abraham no podía tener un hijo. Lo intentó hacer por su carne. Y Dios le dijo, no es por la carne. Espera que yo lo voy a hacer. ¿Cuántos años tenía? 100 años. ¿Puede un hombre de 100 años y una mujer de 90 tener un hijo? No. Imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y Dios iba a cumplir su promesa. Y al final el hijo nació. ¿Saben qué, hermanos míos? Dios está queriendo reproducir su carácter en nosotros. Ahora, Dios quiere que nosotros guardemos la ley. ¿Cómo había dicho en la escuela sabática? Perfectamente. ¿O no? O Dios dice, bueno, yo sé que ustedes están caídos, entonces guárdenla un poquito nada más. Roben pero poquito, no más de 1,000 pesos. Mientan pero solo una vez a la semana. No. La ley, ¿cómo tiene que ser guardada? No, en las clases la gente la aprueba con 6, pero la ley no la podemos aprobar con 9, tiene que ser con 10. Pero el hombre no puede aprobarla con 10 porque no puede él. Dice acá que la ley estaba dada hasta que viniera Cristo. Cuando viene Cristo y nace en nuestros corazones, Cristo viene a transformar nuestra vida. ¿El Evangelio en qué consiste? En que conozcamos a nuestro Salvador y lo aceptemos para que Él viva en nosotros. Cuando Cristo nos encontramos con Él, Cristo entonces cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón, de tal manera que ahora como pensamos como la ley dice. De tal manera que ahora lo que sentimos lo que la ley dice. Y ahora la ley ya no es una carga y ya no estamos bajo la ley que nos aplasta, sino a la par de la ley, porque el que vive en nosotros, ¿quién es? Cristo. Y Cristo cumplió la ley. ¿Cómo la cumplió? No solo externamente, Cristo la cumplió desde el corazón. Salmo 48 dice así: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, porque tu ley está en medio de mi corazón. ¿A quién se refería? Desde Cristo, quien dice. La ley a dónde nace, en el corazón de Cristo. Por lo tanto, la sangre de Cristo lleva ley. Y cuando nosotros aceptamos la sangre de Cristo en nuestra vida, es como que nos hagan una transfusión espiritual. Nuestra sangre está envenenada, la sangre de Cristo está purificada. ¿Se dan cuenta? Y ahora viene Gálatas 5. ¿Qué dice Gálatas 5? Ustedes recuerdan los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y entonces Pablo les dice, miren, todo esto se resume a esto. Si ustedes quieren guardar la ley por su fuerza, están viviendo en la carne y no lo van a poder hacer. Es como Abraham queriendo tener un hijo por su cuenta, ¿sí? Pero la ley es la carne es contraria al espíritu y van a estar siempre chocando. Y los frutos de la carne, ¿cuáles son? Pleito, celo, ira, contienda. Entonces Pablo le dice, aunque ustedes quieran guardar la ley, si viven en la carne, ¿saben qué les va a salir? Pleito, celo, ira, contienda. Pero después dice, pero los frutos del Espíritu, ¿qué son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Si ustedes leen Romanos capítulo 7, él dice, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué termina diciendo Gálatas 5? Miren, Gálatas 5, la lista de los frutos del Espíritu. Miren lo que dice acá. Gálatas capítulo 5 dice así. Déjenme, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué dice al final? ¿Qué dice? Contra tales cosas no hay ley. Es decir, dice Pablo, ¿para qué le vas a dar la ley a alguien que ama y que nunca roba? A alguien que vive en el Espíritu, que obedece la ley, porque la ley le sale del corazón. No lo obedece para salvarse, sino que la obedece con Cristo. Y yo quiero cerrar diciendo, el Evangelio es este. Cuando nosotros vivimos la vida religiosa sin Jesús, es árida y todo cuesta.
y es amargura y nos vence el diablo y abandonamos la fe y nos vamos, el centro es Cristo. Cuando Cristo está en nuestros corazones, Él cambia nuestra vida y decimos, es que ahora yo robar, no, eso no me pasa por la cabeza. Es que yo mentir, yo adulterar, codiciar, no, porque lo que me pasa es que quiero amar, es que quiero ayudar. Cristo viene a cambiar nuestros corazones. La esencia del Evangelio es Cristo. Él vino para deshacer las obras del diablo. Cristo quiere morar en el corazón del hombre. Y cuando Cristo está, no hay una ley que nos aplaste. Contra tales cosas no hay ley. Y Pablo entonces les hace ese resumen en Gálatas y les dice, no hermano, no es por circuncidarse. Nosotros vamos un día a recibir la herencia. Y yo quiero decirles esto, un día vamos a ir al cielo. Porque ¿saben por qué vamos a ir al cielo? Porque el Padre y el Hijo hicieron un pacto, que ellos iban a redimir al hombre, que Cristo iba a pagar por nosotros y que Él por medio de la obra del Espíritu Santo iba a hacer lo que es imposible para nosotros. ¿Qué es imposible? Obedecer la ley perfectamente. Pero lo que es imposible para la carne es posible para el Espíritu. Abramos el corazón a Dios. Jesús quiere venir, pero quiere reproducir su carácter en nosotros. Para nosotros nos es imposible, pero Dios sí lo puede hacer. Tenemos que verlo a Él, contemplarlo a Él. Cuando Él actúa en nosotros, ahora hay un cambio y decimos, qué gozo es vivir la vida espiritual, qué bien me siento. Y ahora no decimos, ¿qué tengo que hacer para salvarme, para no perderme? Ahora decimos, ¿qué más puedo hacer para agradecerte, Jesús? Ayúdame, dime qué más. Yo quiero hacer más por ti. Mi deseo y oración en este día para ustedes, para todos nosotros, es que podamos sentir que el Evangelio es la obra maravillosa que Cristo vino a hacer para salvarnos. Él nos prometió que Él nos iba a redimir. Y los que son de la fe, que han creído en esa promesa, van a heredar la tierra. Yo creo que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvarme. Y yo confío en sus méritos, no en mi pobre, débil acción humana. Si yo creo en Cristo, Él hará lo que yo no puedo hacer. Y yo quiero vivir no en la carne, porque la carne me condena, porque la carne es contraria a esas cosas maravillosas del Espíritu. Yo quiero vivir en el Espíritu para poder tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Cuando tengamos esas cosas, ahí la Biblia dice, la ley iba a estar hasta que viniera Cristo. Cuando Cristo nace del corazón, nadie tiene que venir a escribirte la ley, porque ya la tenés en tu ADN. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Hombres que piensen como piensan los seres que viven en el mundo no caído. Seres humanos que Dios diga, los puedo llevar al cielo, porque ya ellos viven en el ambiente celestial, como Enoc, que caminó con Dios, y Dios dijo, es que este hombre ya no es terrenal, ya no cabe en la tierra. Este hombre es más del cielo que de la tierra, me lo tengo que llevar allá. Que Dios haga esa obra en nosotros, hermanos queridos. Cuando eso suceda, ¿saben qué va a pasar? El Evangelio se va a predicar porque la gente va a ver a Cristo en nuestra vida. Y cuando lo vean, van a decir, yo también quiero lo sincero, a los que Dios ha tocado, a los que hablen al corazón a Dios, van a decir, yo quiero ser como ellos. Que Dios nos acompañe, nos bendiga y produzca su carácter en nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros queremos decirle, Señor, por favor, quiero que Cristo habite en mi corazón? Ayúdame a verte, ayúdame a conocerte. Señor, yo quiero a Cristo, porque ese es el Evangelio. Cristo y solo Cristo, nada más. Vamos a cantar el último himno, el himno 292. Dice, por fe en Cristo el Redentor, se salva hoy el pecador, aunque él sin merecer perdón recibe plena salvación. Oh gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador. Díganme si ese himno, de paso les digo, esos himnos que cantamos contienen mucha de la doctrina que nosotros creemos. Y a veces lo estamos sustituyendo por algunos cantos que no dicen nada de lo que nosotros creemos. Prestemos atención a esas letras que tienen mensajes verdaderos y doctrinales para nosotros. Vamos a cantar, ¿les parece? ¿Sí?